Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hoy quiero mostrarte, comenzando con este relato, que nosotros en la vida tenemos dos opciones: obedecer a Dios o desobedecerlo. Vivir en la cultura de la vida o en la cultura de la muerte. Como bien lo explicó Coqui en esta noche, dos mundos, dos reinos, dos estilos de vida. Nosotros decidimos de qué manera vamos a vivir. Si voy a vivir obedeciendo a Dios o si voy a obedecer a la voz de la serpiente, que es la voz de este mundo, de la cultura de este mundo, la voz de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. La elección y la decisión es nuestra. Miren, la mujer, Eva y Adán, vivían en la presencia de Dios. Eran más santos que cualquiera de nosotros. Mirá a tu vecino y decirle: Eva era más santa que vos. Vos que te la das de santita, decirle: Eva era más santa que vos. Y a los hombres díganle: y Adán era más santo que vos. Que ni cara tenés de santo. Desde aprovechá, si es tu esposo, un amigo, aprovechá, y ni cara de santo tenés vos. Adán por lo menos tenía cara de santo. La realidad es que eran más santos que nosotros porque nunca habían pecado. No conocían el pecado. Ellos estaban con Dios, vivían en la presencia de Dios. A veces nosotros creemos que por venir un par de veces a la iglesia ya somos mejor que otras personas y que nosotros no vamos a hacer cosas malas simplemente porque venimos a la iglesia. Y no es verdad. Cualquiera de nosotros puede ser tentado y cualquiera de nosotros puede hacer cosas malas a pesar de venir a la iglesia. Por eso es importante que puedas reflexionar conmigo en esta noche, que hay una cultura de muerte que permanentemente quiere conquistar tu mente y tu corazón para que te alejes de Dios. Pero está el reino de la vida, que es el reino de Dios, la cultura de la vida, que quiere renovar tu mente para que te dediques a obedecer a Dios y de esa manera te va a ir bien en la vida. A 3 le fue bien en la vida. Bueno, espero que se sumen unos cuantos más. Cuando obedecemos a Dios nos va bien en la vida. Y creo que muchos, al igual que Coqui, pueden dar testimonio hoy de que cuando decidieron obedecer a Cristo, su vida tuvo un vuelco, su vida tuvo un cambio, ¿sí? Tuvo un cambio, tuvo un vuelco. La serpiente solo le estaba ofreciendo a ellos
engañándolos que les iba a dar algo que ya tenía. Ustedes van a ser como Dios. Y Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De la vecina. ¿De quién? De Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué me querés ofrecer algo que ya tengo? Es una mentira, es un engaño. Ustedes van a ser como Dios. Y en realidad lo único que les pudo ofrecer la serpiente, que es Satanás, que es el diablo, lo único que le pudo ofrecer es que ellos desobedecieran a Dios y fueran expulsados de la presencia de Dios, se dieran cuenta de su error, estaban desnudos, se dieran cuenta que habían caído en una trampa. ¿Alguna vez te diste cuenta que caíste en una trampa, sí o no? Y después dijiste, qué pavo que fui, ¿no? Qué tonto, qué tonta que fui. ¿Cómo pude haber caído en esa trampa, en ese engaño? ¿Viste que no sos tan inteligente como pensás? No somos tan inteligentes como pensamos. Podemos caer en la trampa. Eva, a pesar de no haber pecado, cayó en la trampa. Adán también. Ambos fueron engañados. Y entró a partir de ese momento, esa cultura de la muerte entró a la tierra. Esa cultura de la corrupción, del pecado, entró a la tierra. Ahora, ese pecado, esa cultura de muerte que impera en la tierra, solamente nosotros podemos salir de esa cultura cuando nos metemos bajo el reino de Dios. Cuando nos metemos bajo el paraguas del reino de Dios, salimos de esa cultura de la muerte y entramos a la cultura de la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso es posible cambiar, es posible cambiar, es posible cambiar. Sí se puede cambiar. Pero para cambiar nos tenemos que arrepentir. Sin arrepentimientos no hay cambios. Y vos y yo, cuando fuimos engañados por Satanás, por este mundo, por esta cultura, por este sistema, lo que tenemos que hacer es reconocer que fuimos engañados, reconocer que desobedecimos a Dios, pedirle perdón a Dios y meternos a su reino y empezar a obedecer a Dios. A partir de ahí, tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada. Sin arrepentimientos no hay cambio. Sin arrepentimiento tu vida nunca va a cambiar. ¿Y por qué ellos cambian y yo no cambio? Es que ellos se arrepintieron y vos no. Entonces, hasta que una persona no se arrepiente de su pecado, no va a cambiar. Es necesario el arrepentimiento para que haya cambio. Las tinieblas, el sistema de este mundo, Satanás, la serpiente, siempre va a buscar de moldearnos a esa cultura de la muerte, a esa cultura de la pérdida, a esa cultura de la perversión, que nosotros vivamos alejados de Dios, que no estemos alineados a Dios, sino que estemos alineados a este mundo. Hacer cosas malas es muy fácil, ¿se dieron cuenta? ¿A ustedes les cuesta mucho pecar? Les sale bien, ¿no? Así, sin practicarlo, de una. ¿Y quién les enseñó? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde aprendieron a pecar tan bien? Y a esconderlo y a disimularlo. ¿Dónde lo aprendieron? Acá en la iglesia, pastor. Muy bien. Acá aprendieron a esconderlo. Yo espero que acá aprendas a confesarlo y a pedir perdón. Y que le digas a Jesús, necesito cambiar. Yo fui engañado. O yo fui engañada por la serpiente. Ese es el problema, que a veces nos cuesta reconocer por orgullo que hemos sido engañados. Pero la Biblia dice en San Juan 10:10 que cuando el ladrón llega,
se dedica a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. El ladrón es la serpiente, es el diablo, es Satanás. Cuando él llega a tu vida, se dedica a robar, matar y destruir. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él viene a darte vida y una vida plena. Si fuera posible, el diablo quiere robarte todo. Por eso siempre va a tratar de separarte de Dios. Siempre va a tratar de separarte de Dios. Con que Dios dijo, no es tan así. No es tan así como dice la Biblia. No es tan así como te dicen en la iglesia. Te exigen demasiado. Venite a mi iglesia que ahí no te exigen nada. Y a veces caemos en esa trampa, en ese engaño, en ese error. El diablo viene para separarte de la vida plena que Dios tiene para vos, querido hermano, querida hermana. El diablo viene a robarte un hurto. Acá le vamos a preguntar al policía, pero es cuando te sacan algo y no te diste cuenta, como el hermano que ofrendó. Claro, el hermano metió la mano y el otro no se dio cuenta. Ese es un hurto. Te hurtaron. Por las dudas revisá si tenés la billetera, nunca sabés al lado de quién está sentado. ¿Tenés el celular a mano? Tocate, a ver si está, pastor, acá está. Bueno, muy bien. Un hurto es cuando te sacan algo y no te das cuenta. Nos contaba su experiencia en Córdoba. Miqueas salió de su departamento a la media cuadra a un kiosco a comprar algo y en el camino un muchacho se tropezó, lo chocó de atrás y lo abrazó y le pidió perdón de 1000 maneras posibles. Cuando él entró al kiosco, se sacó el celu y no estaba el celu. Y dice, pero no me di cuenta. No me di cuenta. No, porque pisó, se me cayó encima, me agarró para no caerse, me pidió perdón de 1000 formas distintas y perdóname. Y le metió la mano en la babucha y chau celular, no estaba más. Y no se dio cuenta. Y fue así, un segundo. Un hurto. ¿Sabés qué? Cuando la Biblia dice hurtar, el diablo te saca cosas sin que vos te des cuenta. Eso es un hurto. O sea, te das cuenta después. Después cuando te querés, cuando reaccionás, te das cuenta que el diablo te robó cosas y vos no te diste cuenta. Porque fue muy sutil, fue muy rápido. No es que el diablo te va a poner un arma en la cabeza y te va a decir, negá a Cristo, negá a Cristo. Prometeme que no vas a pisar nunca más hay vida en Jesús. No, no te va a decir eso. Pero solamente te va a poner acá como una incomodidad, como que hoy no tenés ganas de venir, como que te molestaste un poquito con alguien, con algún líder. Te va a empezar a poner eso como que no tengo, no sé, no me siento cómodo. Y te empieza a robar el amor por Dios, por la iglesia, por tus hermanos. Ya te da lo mismo si vas o no vas a un grupo, si venís o no venís. Ya encontraste otras cosas que te entretienen en esos horarios y te empieza a robar la pasión por Dios y te empieza a robar las ganas de servir a Dios y te empieza a robar las ganas de servirlo a Dios y otras cosas más te puede robar el diablo, tu salud, tu libertad, te puede robar la paz, el gozo, la alegría, tu familia, tu trabajo, todo te puede terminar hurtando o robando el diablo sin que te des cuenta al principio. Por eso quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que el plan del enemigo siempre es el mismo, que vos y yo nos alejemos de Dios, porque cuando nos alejamos de Dios somos presa fácil para Él. Nunca te va a decir la verdad el diablo, siempre te va a engañar, te va a estafar y va a tratar de robarte lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Por eso 2 Corintios 4:4 dice
que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? Porque el diablo le ha cegado la mente. Están ciegos, no se dan cuenta, no ven que el evangelio es glorioso. Ustedes tampoco. Hermanos, el evangelio es glorioso. No hay nada mejor que el evangelio para cambiar la vida de una persona. No hay nada mejor que el evangelio para transformar nuestras vidas. La buena noticia de que Jesús murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Hoy en Cristo hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Maravillosa noticia. Acá, cuando habla del Dios de este mundo, la palabra Dios está en minúsculas, si pueden poner el versículo ahí. El Dios de este mundo, el diablo, Satanás, este sistema, este mundo está gobernado por Satanás. El Dios de este mundo, Satanás, controla el sistema de este mundo. Por eso la cultura en la que nosotros vivimos es una cultura anti-Dios, es una cultura anti-Biblia, es una cultura anti-valores, anti-principios. Todo lo que está en contra de la familia, de la vida, de Dios y de los valores morales es lo que se promueve en este tiempo. Y si el diablo logra meter la mentira en nuestra cultura, destruye la familia, destruye a las personas y destruye todo. Es una estrategia. Por eso es importante que vos y yo entendamos que estamos yendo en contra de la cultura de este mundo porque estamos en el reino de Dios. El plan del diablo siempre es el mismo. Que el pecado termine gobernando nuestros corazones para que nos alejemos de Dios. Y lo que termine impulsándonos a nosotros no sea el Espíritu Santo, sino la codicia, el odio, las perversiones, la corrupción, las adicciones y todas esas cosas que ustedes ya conocen. El plan del diablo es ese, que vos seas gobernado por todo lo malo y no por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el plan del diablo y de este mundo. Uno puede tener aparentemente éxito en lo personal, en lo familiar, pero si estamos lejos de Dios, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que ese éxito no dura para siempre, que eso se termina, que es imposible tener una buena familia si no tenemos los principios de Dios. Solo con los principios de Dios podemos tener una buena familia. Porque lo que promueve la cultura de este mundo es el engaño permanente. Y las parejas engañan y están siendo engañadas todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo que promueve este mundo. Son fuentes falsas, vidas que están vacías. El único que puede dar verdadero sentido y propósito a una vida es Dios. Dígame un amén más fuerte. El único que le puede dar sentido a tu vida es Dios. Hace muchos años en nuestra nación comenzó la cultura anti-Dios, anti-familia, pro-aborto, pro-ideología de género, para destruir los valores de la familia, para ir en contra de la palabra de Dios. Hace muchos años se levantó una cultura de corrupción y hoy para nosotros la corrupción es normal. En Argentina es normal la corrupción, nadie se asusta por la corrupción.
A nadie le sorprende la corrupción. A nadie le llama la atención la corrupción. Porque se instaló hace muchos años eso. Se instaló, está instalado. La famosa frase, roban pero hacen. ¿La escuchó alguna vez? Claro. Y esa cultura termina influenciando nuestra manera de pensar. Esa cultura termina influenciando la manera de ver la vida. Esa cultura influencia nuestra manera de hacer negocios. Esa cultura termina diciéndonos a nosotros que para que algo salga rápido, siempre tiene que haber un sobrecito abajo de la mesa, un reintegro o un vuelto. ¿Lo escuchó? No. ¿Lo practicó? Sí, pastor, en el pasado. Bueno, espero que se haya sido en el pasado. Espero que en el presente no. Espero que en el presente no. Hace un par de años atrás hubo una empresa brasilera, Odebrecht, que hacía obra pública en toda Latinoamérica, hasta Estados Unidos. Y resulta que desde Estados Unidos hasta acá, hasta Argentina, con todos los países había transado y con todos los países había arreglado las licitaciones. Obviamente que en algunos países tuvo diferentes efectos que en otros. Acá en Argentina no pasó mucho, pero en Perú tuvo que renunciar un presidente y en otros países terminaron presos. Pero fue así, de punta a punta, toda América atravesada por esa empresa que pagaba sobornos para quedarse con la obra pública. Y es como que nosotros o los latinoamericanos, para nosotros todo esto es normal, porque es una cultura de muerte, es una cultura de vida diseñada en contra de Dios y en contra de los principios de Dios. Entonces hoy a nosotros no nos sorprenden imágenes como las de la semana pasada, cuando de repente conocimos el avión presidencial. ¿Sabían que tenemos un avión nuevo? Hermoso, porque como en Argentina sobra la plata, compramos un avión que vale millones de dólares. A ver cómo es por dentro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Impresionante. ¡Qué lujo! Este debe ser de un jeque árabe por lo menos, ¿no? No creo que este sea el avión para un presidente de un país pobre, de un país endeudado, donde 7 de cada 10 chicos son pobres. ¿Sabía esa estadística? 7 de cada 10 chicos son pobres, que el 60% de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comer porque no le alcanza para comer. ¿Y para qué este avión? Para ir a pedir plata prestada porque ya nadie le presta. Lo usaron para ir a China, gastaron millones de dólares para ir a buscar plata. ¿Y cómo vive el resto de los argentinos? Esta semana vimos un informe que se podría hacer en todas las provincias de Argentina, gente en Luján comiendo de un basural. Estaban rellenando ese lugar, vieron la gente juntando de la basura, y esto pasa en todas las ciudades del país, las grandes ciudades del país. Millones de argentinos comiendo de la basura, mientras la corrupción de nuestro país compra un avión por varios millones de dólares. Total, nos sobra la plata. ¿Te das cuenta? Te estoy mostrando un ejemplo. Pues sí, pastor, a mí no me choca, eso está bien. Que se gasten 40 millones de dólares, que compren el mejor avión del mundo. A mí sí me choca.
y no lo quiero dejar pasar, porque si todos aceptamos como normal, imagínate que tu vecino tiene un Mercedes-Benz estacionado en la puerta de la casa y te dice, vecina, ¿me puede dar leche para mis hijos que no tengo? Vecina, ¿me puede dar la comida que le sobró porque no tenemos? Vecina, ¿me puede cargar el celular porque me cortaron la luz porque no pago? Vecina, ¿podemos dormir en su casa esta noche porque nos cortaron el gas? Y voy a decir, pero ustedes tienen un Mercedes-Benz en la puerta. Sí, lo que pasa es que necesitábamos un auto. Pero no tenés para comer y te compraste un Mercedes-Benz. ¿Te das cuenta cómo funciona? No tenés para comer. Pero la corrupción está en todos lados metida, entonces, ¿para qué nos vamos a hacer problema? Y como está metida la corrupción, está metida la inmoralidad. Y tal vez viste que Larreta en Capital Federal hizo una escultura de una artista francesa que la puso ahí en Buenos Aires, en el Obelisco, de alguna forma para recordarnos que hay un día donde hay que recordar el goce sexual, el disfrute sexual. Entonces pusieron ahí un monumento que usted ya se imagina, y chicos, no voy a ser explícito. Y hay otra foto más, ahí es un lugar típico donde todos se van a sacar fotos con la bandera LGTB, siempre promocionando lo que es la cultura antidios. Y el gobierno tuvo una idea súper creativa esta semana, de que la menstruación es un acto político. El Ministerio de Mujeres lanzaron, menstruar es un acto político. Miren de las cosas que nos enteramos, ¿no? Y entonces, y no quiero poner otras cosas peores que ustedes ya las escucharon en los noticieros, ¿verdad? Que van a comprar pilas, pero no para las linternas, sino para otras cosas. ¿Escucharon o no escucharon ustedes? Ustedes no escuchan nada, viven en otro mundo ustedes, ¿no? Todo esto es cultura antidios. Todo esto es cultura antidios. Todo esto es corrupción, todo esto es inmoralidad, todo esto es antidios. Entonces vos, querido hermano, querida hermana, el día que te toca ir a ejercer tu voto, ¿vos por quién vas a votar? Pastor, yo voy a votar por el que me aumente el sueldo. Fantástico, te felicito. Ya fuiste atravesado por la cultura. Yo voy a votar por alguien que tenga los principios y los valores de Dios. Pero no me va a dar un aumento de sueldo, entonces no lo voy a votar. Querida iglesia, nosotros no podemos encerrarnos acá en el templo y pensar que somos extraterrestres. Vivimos en un mundo y no nos podemos callar la boca y hacer de cuenta que no pasa nada, porque las cosas que pasan en nuestro país son gravísimas, 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 gravísimas. Y eso acarrea que chicos no aprendan en los colegios, porque al colegio van a comer, no van a estudiar. Que pasen de grado sin haber aprendido nada. Entonces tenemos una población ignorante, fácil de manejar después. Tenemos hospitales donde a veces no hay médicos, donde no hay insumos, donde las obras sociales del Estado por lo general son rechazadas porque no pagan. Y si vas a pedir un turno, tendrás que volver dentro de 60 días. Y todo esto pasa. Ahora, todo esto es parte de un sistema que está atravesado por la corrupción de arriba a abajo y de este a oeste, de norte a sur.
Es el mundo en el que nosotros vivimos. No naturalicemos la cultura de la corrupción como algo normal. ¿Me dice amén? Porque hay otra forma de vivir. Hay una cultura de vida diseñada por Dios para cada uno de nosotros. Se pueden hacer las cosas bien. Pastor, este candidato me prometió mucho, pero está a favor del aborto. ¿Qué hago? ¿Lo voto o no lo voto? El aborto es un asesinato. Y el que vota a favor del aborto, entonces, ¿qué sería? De acuerdo a tu definición, yo no te lo voy a decir. Y el principio de la vida está en la palabra de Dios y la vida se defiende siempre. Te hago pensar y te incomodo en esta noche, y a lo mejor no vengas más, estás en todo tu derecho, pero yo como pastor tengo la obligación de decirte la verdad. Tengo la obligación de despertar tu conciencia, porque vivimos en un país que lo dejamos pasar todo, y no está bien que dejemos pasar todo. Tenemos que despertarnos y reaccionar. ¿Conoce la parábola de la rana? ¿Cómo se la cocina? La ponen en agua fría y a fuego lento. El agua se va calentando y la rana no salta del agua porque se va adaptando a la temperatura del agua. Cuando quiere saltar ya es demasiado tarde porque está cocinada, está hervida. Y yo quiero que vos reacciones a tiempo, querido hermano y querida hermana. Y que llamemos las cosas por su nombre. Lo que es corrupción, lo que es robo, lo que es pornografía infantil es pornografía infantil, lo que es abuso. No existe el amor entre un adulto y un niño como para que tengan relaciones sexuales, porque ahí se está apuntando. Y no te sorprendas que se presenten leyes para avalar la pedofilia en los próximos años, porque se apunta a eso. Hay países como Alemania, como Francia, donde tener relación con un niño o una niña de 12 años no es delito, porque consideran que a esa edad ya pueden dar el consentimiento. Si sos papá, mamá, pensá en tus hijos. ¿A los 12 años pueden dar el consentimiento? Yo creo que no. Entonces, es importante que sepamos dónde estamos metidos. Nosotros como iglesia estamos metidos en la cultura donde el Dios de este siglo, que se llama Diablo y Satanás, nos quiere corromper, nos quiere meter en su sistema, nos quiere esclavizar, nos quiere dominar, nos quiere esclavizar. Pero nosotros no pertenecemos a ese mundo, somos del reino de la luz. Y lo que él diga al diablo, a mí no me importa, a mí me importa lo que dice Dios. Y si yo hago lo que dice Dios, me voy a mantener en su palabra, me voy a mantener en su reino y a mí me irá bien por obedecer a Dios. Dale tu mejor aplauso al Señor. Dice Jeremías 29:11, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé, son planes, y no son planes para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el plan de Dios para tu vida, darte un verdadero futuro. Dios está preocupado por tu bienestar. ¿Cuántos lo creen? No es un futuro de mal, sino un futuro de bien, el que Dios diseñó para nosotros. Estamos en un mundo que está lleno de maldad, de arriba abajo, atravesado por la inmoralidad, atravesado por la corrupción, pero en medio de ese mundo nosotros vamos a resplandecer.
No quiero que te quedes con una sensación de desesperanza en esta noche, sino todo lo contrario. En medio de esa oscuridad vamos a resplandecer. En medio de esas tinieblas vamos a alumbrar con la luz de Cristo. No somos parte del problema, somos parte de la solución para este mundo. Y eso lo tengo que creer y tengo que saber que es así. ¿Cómo hago para vivir en la cultura de la vida? Hay que quebrantar esa cultura de muerte, esa cultura de engaño, esa cultura de mentira. El libro de Isaías lo relata muy bien en el capítulo 5, versículo 20 al 23. Isaías 5 dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes o los que se drogan. Ay de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Ay de ellos, dice Dios, porque se podrán burlar de la justicia de la tierra, pero jamás se van a burlar de la justicia divina. Te podría nombrar infinidad de hechos, pero hay uno muy llamativo de estos días. Hace unos años atrás, el fiscal Mari Juan se llama, un fiscal bajito, tomó una topadora y fue a buscar los dólares que tenían enterrados camino a Calafate los Kirchner, ¿se acuerdan? Sí, con una excavadora. Vamos a encontrar los dólares que tienen enterrados. Fue el fiscal. Por lo menos 70 puntos de coincidencia donde Lázaro Báez y Cristina negociaron entre sí. Todo el mundo sabe que él es testaferro de ellos y que se robaron a través de la obra pública. Un país entero se robaron. Maravillosa noticia en estos días, porque él está bajo el liderazgo político de Massa. Salió a decir el gran investigador que él no encuentra ningún punto de conexión entre Lázaro y Cristina, porque evidentemente es lo que Massa tiene que hacer para recibir la bendición de la Reina Madre. Entonces, cuando vos ves toda esa corrupción, decís: ay, como dice el profeta Isaías, ay de los que a la luz la tienen por tinieblas, ay de los que lo malo dicen bueno, ay de los que lo amargo ponen por dulce, ay de los que se consideran sabios, ay de los que se creen inteligentes, ay de ellos. Vivimos en un mundo así, donde no existe la justicia, donde todo está corrompido, donde todo está atravesado por la corrupción, todo está atravesado por la corrupción. Pero si vos y yo hacemos de cuenta que no pasa nada y miramos para otro lado, nunca vamos a cambiar esta situación. Vos y yo estamos acá para decir que el soborno está mal, que la corrupción está mal, que la mentira está mal, que el robo está mal, que la impunidad está mal. Ay, no te veo muy entusiasmado. Lo que está mal, haga quien lo haga. Querida iglesia, no nos dejemos engañar por el sistema de este mundo, no nos dejemos engañar por la serpiente. Eva era muy santita, más santita que nosotros, y pisó el palito, cayó en la trampa. Vos y yo podemos caer en la trampa en cualquier momento si nos apartamos de la palabra de Dios. Iglesia, mantengámonos en la palabra de Dios, sin importar lo que el mundo diga. Ay de los que se creen sabios. Ay, dice Dios.
Tal vez no sabías, pero nuestra nación se fundó sobre los principios de la palabra de Dios. Porque Domingo Faustino Sarmiento fue a buscar maestras a Estados Unidos que vinieron a enseñar y enseñaban con una Biblia y enseñaban valores y enseñaban principios. Y nuestra sociedad fue fundada con principios. Nuestro preámbulo de la Constitución Nacional dice: invocamos a Dios, fuente de toda razón y justicia. ¡Wow, hermano! O sea, es una locura. En el buen sentido. Acá la única fuente de razón y justicia es Dios. Eso está escrito. Pero resulta que a Dios lo borramos de todos lados. Entonces, quiero que entiendas. Lo que dice ahí el preámbulo de la Constitución es correcto. Y lo que yo te quiero transmitir en esta noche, que la única fuente de razón y justicia es Dios. No es la tele, no es la radio, no son las redes sociales, no es la música, no es la cultura, no es lo que diga este mundo. La única fuente de razón y justicia es Dios. Y para poder tener una buena familia, vamos a hacer lo que dice Dios. Y para que nos vaya bien, vamos a hacer lo que dice Dios. ¿Por qué vivimos en maldición como Argentina, un país tan rico? ¿Por qué estamos bajo maldición? Porque le hemos dado la espalda a Dios, porque a lo malo lo llamamos bueno, porque hemos aprobado leyes como el aborto para matar niños indefensos, porque al asesinato de niños lo llamamos como algo bueno. No nos puede ir bien si nosotros hacemos las cosas mal. Levítico 18, 24 al 28 dice: no se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. ¿Entendés el sentido cuando un país vomita a sus habitantes? Es lo que hoy está pasando con Argentina. Es lo que está pasando con Venezuela. 6 millones de venezolanos se fueron del país, vomitados. Suena feo, ¿no? Pero hoy, todos los días, miles de argentinos se van del país, vomitados. No quieren volver, se van. Vomitó a sus habitantes: ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que viven entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que las habitaron antes que ustedes. ¿Estás entendiendo lo que Dios escribe? No hagas lo que te dice este mundo que hagas, porque te va a ir mal. Hacé lo que dice la Biblia para que te vaya bien. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está esperando que vos y yo seamos los administradores de la cultura de vida, porque donde están los hijos de Dios, allí está la bendición. Ay, esos amenes, qué tibios que sonaron. Donde vos estás, tiene que estar la bendición. Y donde vos estás dirigiendo algún puesto de trabajo, allí tiene que estar la bendición. Y cuando a vos te nombren responsable de algún área, esa tiene que ser la mejor área de esa empresa, de ese comercio, porque ahí estás vos y ahí está la bendición. Eso es lo que está esperando. Eso es lo que está esperando. Hay un pequeño videíto
que se lo atribuyen a Stalin, un emperador ruso, un hombre de mano de hierro que mató a millones de personas. Del dolor que le causa por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para 1 o 2 días. Así se gobiernan los estúpidos, se le atribuyen esas palabras a Stalin. Nosotros somos inteligentes. Allá arriba son inteligentes. ¿Y allá? ¿Son inteligentes? ¿Y acá? ¿Y acá? Somos inteligentes. No nos dejemos engañar por este sistema perverso. No nos dejemos engañar por aquellos que desangran al pueblo, como él desangró a esa gallina, para después darles unas migajas para que lo sigan. Esa es la cultura en la que nosotros estamos viviendo, cultura de muerte, de corrupción, de perversión. Se ha destruido en nuestro país la cultura de la producción, el trabajo. Más de 20 millones de argentinos dependen de los gerentes de la pobreza para cobrar un plan. Qué triste. Los hijos de Dios no podemos ser parte de esta cultura de la muerte porque fuimos llamados a la cultura de la vida. Dígame un amén. Fui llamado a la cultura de la vida. El bien de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Quiero leerte 1 Corintios 2, del 9 al 12 para terminar. Dice así: ahora bien, Dios Primera de Corintios 2, del 9 al 12. ¿Será que copié mal? Tal vez sea 2 de Corintios. Lo voy a leer desde acá. Dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Bien, desde el 10. Bien, estoy leyendo desde el 10. Vamos. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga: no tengo el espíritu del mundo. Grítelo para que el mundo lo escuche. No tengo el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Tu relación con el Espíritu Santo es la entrada a recibir los pensamientos de Dios, la mente de Dios, los misterios de Dios.
ya que es el Espíritu Santo el que examina los pensamientos de Dios. No te dejes engañar por lo que todos los días podés llegar a escuchar como propaganda política en este país. Escuchá la voz de Dios, escuchá la palabra de Dios y entendé que en medio de esa oscuridad, de esa corrupción y de esa maldad, vos y yo tenemos que alumbrar, vos y yo tenemos que resplandecer, vos y yo tenemos que levantar en alto el nombre de Cristo.